capítulo 6, versículos 13 al 20. Esta es, pues, la ley del nazareo el día que se cumpliere el tiempo de su nazareato. Vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión y ofrecerá su ofrenda a Jehová, un cordero de un año sin tacha en holocausto, y una cordera de un año sin defecto en expiación, y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. Además, un canastillo de tortas sin levadura, de flor de harina amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite y su ofrenda y su libación. Y el sacerdote lo ofrecerá delante de Jehová, y hará su expiación y su holocausto. Y ofrecerá el carnero en ofrenda de paz a Jehová, con el canastillo de los panes sin levadura. Ofrecerá asimismo el sacerdote su ofrenda y sus libaciones. Entonces el nazareo raerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada, y tomará los cabellos de su cabeza consagrada, y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Después tomará el sacerdote la espaldilla cocida del carnero, una torta sin levadura del canastillo y una hojaldre sin levadura, y las pondrá sobre las manos del nazareo después que fuere raída su cabeza consagrada. Y el sacerdote mecerá aquello como ofrenda mecida delante de Jehová, lo cual será cosa santa del sacerdote, además del pecho mecido y de la espaldilla separada. Después el nazareo podrá beber vino. Oremos. Dios Padre, gracias por esta inmerecida oportunidad que me das de exponer tu palabra. Ayúdame, mi Dios, ordena mis ideas. Padre, que tus palabras sean dirigidas por el Espíritu Santo, mis palabras. Y Señor, que la gente reciba la exhortación. ¿Quién soy yo para exhortar, para enseñar a tu pueblo? Yo confío en el poder de tu palabra, el amor a Cristo que le tienes, el amor a tu palabra y el amor a estas preciosas almas. Te lo pido por Cristo Jesús. Amén. Pues hermano, esta sería la tercera enseñanza acerca del nazareo, el voto nazareo, que consistía, hermano, que si un hombre o una mujer quería dedicarse al Señor, tenía que hacer un voto y tenía que llevar ciertas reglas. No podía beber vino durante el tiempo que él se consagrara a Dios. Por lo mínimo era un año. No podía beber nada de vino, ningún producto de la vid. Ahora, hay que recordar, la Biblia no condena beber vino, ¿sí? Ahora, el vino que se menciona en la Biblia es mosto. El vino que el Señor Jesús hizo era mosto. El vino que el apóstol Pablo le recomienda a Timoteo tomar por sus enfermedades era mosto. Lo que pasa es que la Biblia traduce vino todo producto de la vid. ¿Sí? Es mosto cuando el jugo de uva era recién extraído de la uva. Era mosto, lo tomaban como una bebida o alguna bebida refrescante. Pero hermano, cuando ya lo almacenaban en tinajas de cuero o en botijas de cuero y lo dejaban fermentar, pues ese mosto pues ya agarraba alcohol, se fermentaba, ya era alcohol, ya emborrachaba, ya embriagaba. ¿Me está siguiendo? Entonces, hermano, tomar vino no era pecaminoso, ¿sí? Darse al mucho vino, embriagarse, eso es el pecado. Muy bien. Entonces el nazareo hacía un voto de no consumir ningún producto de la vid, ningún mosto, ni las uvas secas, que son las pasas, ni las uvas frescas, ni comer nada, ni la hoja, nadita de la vid. También se consagraba a no acercarse a ningún muerto durante el tiempo de su nazareato, ni por un pariente, ni por su padre, ni por sus hijos. No podría contaminarse. Si llegaba a suceder que una persona moría al pie de él, hermano, su voto quedaba anulado y otra vez tenía que consagrarse de una vez y tenía que ofrecer un sacrificio por el pecado, por haberse contaminado. Bueno, y también, hermano, no se cortaba su cabello, lo dejaba crecer como una señal externa que se había consagrado a Dios. En el caso de las mujeres, se lo dejaban suelto, descuidado. Ya sabe usted que la mujer es muy dada a cuidarse mucho su pelo, a peinárselo, a arreglárselo, no, se lo tenía que dejar descuidado como una señal externa de que estaban consagrados a Dios. Ya cuando llegaba el tiempo en que su nazareato se cumplía, se tenía que realizar una ceremonia que leímos en la lectura. Tenía que traer unos animales para
como ofrenda, como expiación, tenía que traer también hojaldres, tenía que traer, hermano, tortas, ¿verdad? No tortas como las que nos usamos, ¿verdad? Era harina amasada sin levadura, a manera de pan, aparte de sus ofrendas y libaciones. Los sacrificios iban acompañados con una ofrenda de harina y con una ofrenda de vino. Bueno, todo eso se traía en ceremonia. Cuando ya se hacía la ceremonia, entonces ya el nazareo se podía cortar el pelo, se lo rasuraba, como una muestra que ya había cumplido cabalmente su nazareo. Y cuando dice ya podía tomar vino, digo, no era pecado tomar vino, lo tomaban como una bebida, ¿sí? El embriagarse, el emborracharse, eso sí es pecado. Ahora, ¿qué entendemos de esto? Quiero hablar de 3 lecciones a partir de esta enseñanza. Se llevaba la ofrenda, un cordero, una cordera, y también, hermano, un carnero, aparte de las tortas, aparte de las hojaldres y aparte de las libaciones, hermano. ¿Qué nos enseña esto? Que el pecado tiene un costo. El pecado no es gratuito. No sé si ya conozca dónde está el texto, pero usted sabe Romanos 6:23 que nos dice. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. En inglés, ¿verdad? La palabra que se utiliza para paga es la palabra wage, que significa salario. En inglés leeríamos, el salario del pecado es ¿qué? Muerte. ¿Qué significa? Cometemos pecado, entonces, hermano, se tiene que pagar por el pecado que cometimos. Vaya, los pecados no son gratuitos, ¿sí? Aunque los hacemos naturalmente, porque haciendo naturaleza, hermano, pero tiene un costo, tiene un precio, ¿sí? ¿Y qué nos dice la Biblia? La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y la Biblia también nos dice, ¿verdad? Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las obras de esta ley, ¿para qué? Para cumplir. ¿Qué significa? Cometemos pecado, cometemos una infracción, entonces, hermano, ya somos deudores a la justicia de Dios. Por eso el Señor Jesús, en la oración del Padre nuestro, dice, perdona nuestras deudas. No está hablando, hermanos, que si usted sacó, ¿verdad?, una bicicleta en abonos, que le pida a Dios que ya sea esa deuda perdonada, ¿verdad? O le pidió prestado a su comadre dinero y usted dice, pues perdona ya mi deuda. No, no, no. Estamos hablando que al cometer pecado tenemos una deuda ¿con quién? Con Dios, con la justicia de Dios. Y esa deuda solamente se paga ¿con qué? Con la muerte. Tenemos una deuda de muerte con la justicia de Dios. Ese es el precio del pecado. Pastor dirá, pues todos vamos a morir. Bueno, usted y yo sabemos por la escritura que esa es la muerte física. El día que por alguna circunstancia, por accidente, por alguna enfermedad o por la edad, nuestro cuerpo deja de funcionar, ¿sí? Nuestro cuerpo deja de latir, la sangre deja de circular, dejamos de respirar, no se oxigena el cuerpo y el cuerpo, ¿qué sucede? Muere, deja de funcionar. Esa es la muerte física. Pero el alma se separa del cuerpo. Muerto significa separación. El alma se separa del cuerpo y una alma que muere en sus pecados, el destino que él espera es la segunda muerte, que es en donde, en el lago que arde con fuego de azufre. Es la segunda muerte, hermano. ¿Por qué segunda muerte? Porque ya es una total separación de toda esperanza de bienestar personal. Ya está totalmente separado del bienestar. ¿Qué significa? Que durante toda la eternidad va a sufrir un tormento, va a sufrir un castigo, va a sufrir dolor, vaya, un sufrimiento eterno. Y totalmente separado de toda oportunidad de salvarse y separado totalmente de la misericordia de Dios. Hay que recordar, estamos en el tiempo de la gracia, estamos en el tiempo de la misericordia de Dios. ¿Qué es misericordia? Que Dios se compadece de nuestra miseria y no nos da el castigo que merecemos. Estamos todavía en la paciencia de Dios. La Biblia dice que Dios está soportando con paciencia nuestros pecados, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿sí? Y hermano, misericordia, usted sabe también la Biblia dice, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. ¿Se da cuenta, hermanos, qué tan
Costoso es el pecado. Y quiero ver algunos ejemplos del precio del pecado. Dice Proverbios 7. Proverbios 7, hablando de un joven insensato. Proverbios 7, versículo 6 al 10. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes, ¿qué dice? A un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche. Cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón. Una mujer extraña. Póngame atención por lo que leemos al resto del capítulo. Esta mujer tenía un marido. El marido se va a un viaje de negocio. Esta mujer está sola. Va un joven sin entendimiento a la casa de ella. Y la mujer con un atavío de ramera. Usted entenderá cómo se visten las rameras, ¿verdad? De una manera provocativa. El muchacho va con ella, ¿verdad? Tal vez el muchacho dirá en nuestro tiempo y dirá el mundo, lo tomamos de burla, ¿verdad? Pues dirá, no, pues qué suertudo es el chavo, ¿verdad? Podríamos decir así, ¿verdad? El mundo dirá, pues qué suerte tuvo el muchacho. Pero la Biblia dice que está que falto de entendimiento. ¿Por qué? Dice el versículo 26 y 27. Porque a muchos ha hecho caer heridos, hablando de la mujer, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. ¿Qué dice? Camino al Seol de su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Tendrá el muchacho deleite, placer, unos minutos, unas horas, pero ¿qué consecuencias trae? Trae la muerte, trae la condenación. ¿Sí? Faltos de entendimiento. El mundo, ¿verdad? Lo alaba, el mundo alaba el pecado. El mundo dice, pues, ¿qué tiene de malo? No pasa nada. Pero aquí estamos viendo el precio al final. Algo que me he predicado sobre esto, dice el versículo 21-22. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Lo obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella. ¿Cómo que, hermanos? Como va el buey al degolladero, como va el buey al matadero. Estaba platicando con los hermanos. Yo viví 8 años en el sur de Veracruz, en una ciudad límite con el estado de Tabasco. Y hermano, en la colonia que vivíamos, en ese mismo rumbo estaba el rastro de la ciudad. El municipio era ganadero. Y hermano, un día yo iba en el carro, y ahí, hermano, había una glorieta y daba la vuelta, venía una camioneta pues, con un toro arriba, ¿verdad? Venía un toro arriba, ¿verdad? Y ahí va la camioneta enfrente de mí y ya voy. Y en la glorieta, pues la camioneta agarra hacia el rastro y ya va el torito arriba, ¿verdad? No, ya va como que así rumiando. Y no se imagina. Uno dirá, pobrecito, ¿verdad? Uno sí sabe su destino. ¿A dónde va, verdad? Él no sabe, ya hasta la mera hora se entera de lo que le va a pasar. Llegan, huelen la sangre, o ven cómo matan a los otros animales, ¿verdad? Pero hermano, pero mientras está tranquilo. Los animales los tienen allá estaban los campos, hermano. En las afueras de la ciudad estaban los campos ganaderos y se veían los toros, hermano, las vacas. Ahí en el pasto, recostados, asoleándose, comiendo. Nadie los molestaba. Pero todos esos animales, ¿a qué están destinados? Al matadero. Y hermano, ese es el precio del pecado. La gente está tranquila, está confiada, no pasa nada. Ignoran que estamos bajo la misericordia de Dios, en la paciencia de Dios. Pero están tranquilos. Pero ¿qué va a suceder un tiempo? Van a terminar en el Seol. ¿Van a terminar en dónde? En el infierno. Ese es el tremendo costo del pecado. Seguimos leyendo, dice en Mateo, sí, Mateo capítulo 5, versículo 21 y 22. Mateo capítulo 5, versículos 21 al 22. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Amén, ahí está, sí, pastor, y yo estoy de acuerdo. Una persona
que es homicida, es digna de muerte. La Biblia lo llama. La Biblia, hermanos, da la pena capital. ¿Sí saben lo que es la pena capital? La pena de muerte. ¿Sí? En algunos países, en algunos estados, está vigente la pena de muerte. Y hermano, se va a sorprender lo que voy a decir, lo digo, hermano, con todo, con todas las consecuencias, hermano, pero yo estoy a favor. Se quedan todos callados. Sí, hermano, o sea, la Biblia dice que si una persona mataba a otra persona, era digno de qué? De muerte. Y ahí se aplica el ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Es palabra de Dios, es la justicia de Dios, porque el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Ay, pastor, pero pues, si usted lo... pero ¿por qué es así de cruel? Pues precisamente para eso es la ley, para que la gente lo piense antes de cometer un homicidio. ¿Sí? Bueno, pero ese no es el caso. Va a decir, usted pastor, pues yo no he matado a nadie. Ok, estamos de acuerdo, yo tampoco no he matado a nadie. No he agarrado un cuchillo, no he agarrado una pistola, no lo he estrangulado con mis propias manos, no le he agarrado una piedra en la cabeza. Pero vea el versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será que culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará ¿qué? Expuesto al infierno de fuego. ¿Lo está viendo, hermanos? Simplemente ya con enojarnos con alguien, tenerle resentimiento, tenerle coraje, ya somos pecadores y merecemos el infierno. La Biblia dice, aquel que aborrece a su hermano es ¿qué? Homicida. Yo no necesito agarrarlo a balazos, ni apuñalarlo, ni amarrarle el cuello con un lazo, ni hermano, perdón, tal vez soy muy gráfico, ¿verdad? Ni hermano, darle con una piedra en la cabeza, pero hermano, simplemente con tenerle el resentimiento, el rencor, por desearle lo malo a esa persona sin que yo meta las manos, ya soy ¿qué? Un homicida. ¿Y qué merezco? El infierno. Ay, pastor, eso es exagerado. No, hermano, es palabra de Dios. Y estamos hablando de un Dios santo, 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 de un Dios perfecto, que demanda la santidad y la perfección de nosotros. Hermano, así de caro es el pecado. Hay otra situación, ¿verdad? Dice allí en Mateo capítulo 5, versículo 29 y 30. Dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué dice? Sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado, ¿qué? En el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda una de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado, ¿en dónde? En el infierno. Tan caro es el infierno que el Señor Jesús está diciendo, si tu ojo es ocasión de caer, ¿qué dice? Sácalo y arrójalo. Es preferible que entres al cielo tuerto que con los dos ojos seas ¿dónde? Arrojado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, ¿qué dice? Córtala. ¿Por qué? Porque es terrible el infierno. Es terrible el infierno. Y a veces no nos hemos puesto a pensar de eso, qué tan caros son nuestros pecados. El Señor Jesús dijo esta palabra porque dijo, aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella, ¿qué? En su corazón. Dirán los hombres, ¿verdad? Pues yo no hice nada, ¿verdad? Yo no la molesto, ni le digo, ni le acoso, ni un piropo le digo. Amén, hermano. Pero ¿qué sucede en el corazón? ¿Qué sucede en nuestra mente? Amén, hermano. Ay, eso es muy exagerado. ¿Qué hombre no lo hace? Hablando entre hombres, ¿verdad? Y tal vez las mujeres saben cómo pensamos, ¿verdad? Pero hermano, ahí nos podamos dar cuenta que qué caro es el pecado. Qué caro es el pecado. Y podríamos decir, ay, pastor, pues por un simple pecado, ¿qué tiene de malo? Tiene mucho de malo. Mismo el Señor Jesús dijo, allí en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículo 26. ¿Ya estamos ahí? Ah, porque ¿qué aprovechará el mundo? Perdón, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hermano, ¿qué ofrece este mundo?
que valga la pena pasar una eternidad en el infierno. ¿Qué hay en este mundo que valga la pena terminar en el infierno? ¿Valdrá la pena? Nada vale la pena. Y mucha gente, hasta en canciones, la gente dice, pues aunque me vaya al infierno, ¿verdad? Gente nos hemos encontrado, hermano Pablo, ¿verdad? Que me ha acompañado, pues yo me voy al infierno, ¿verdad? Todavía lo dicen, les pregunto, ¿dónde va a ir su alma? Dicen, pues yo me voy al infierno. ¿Y usted quiere irse ahí? Pues si Diosito quiere, pues ¿qué le vamos a hacer? Todavía también dice uno, allá nos vemos. ¿Quién quiere terminar en el infierno? Nadie. Hermano, la Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Qué es el infierno? Es un lugar de tormento y castigo, es un lago que arde con fuego y azufre. Y los que están ahí en el infierno, hermano, su tormento, dice la Biblia, sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo ni de día ni de noche. Es un tormento físico, es un tormento mental, ¿sí? La conciencia, el saber que pudieron haber aceptado, que tuvieron acceso, que Dios les dio muchas oportunidades para que ellos se arrepintieran y ellos escogieron rechazar el Evangelio. Por eso la Biblia dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más que las tinieblas. Entonces, hermano, ¿qué vale en este mundo la pena como para pasar una eternidad en el infierno? Nada. El precio del pecado es sumamente caro y nuestra alma, hermano, es valiosa. Tan valiosa, hermano, que Cristo pagó por ella. Leímos al principio, cuando uno cumplía su consagración, tenía que traer un cordero para holocausto, tenía que traer una cordera para expiación y tenía que traer un carnero. Aparte, hermano, tenía que traer tortas sin levadura y tenía que traer un canastillo con hojaldres, ¿sí? O sea, aparte las libaciones y aparte las ofrendas que iban acompañando a los sacrificios de los animales, vino y harina. Esto, hermano, era algo costoso. ¿Me estás siguiendo, hermano? O sea, no nomás llegaba el nazareo, pues ya cumplí, ya me voy a cortar el pelo, ya voy a poder tomar vino. No, tienes que ofrecer un sacrificio. Y como leemos aquí en la Biblia, ve ahí, hermano, nuestro estudio, por favor, en Números capítulo 6. Esta es la ley del nazareo que hiciere voto de su ofrenda a Jehová por su nazareato. Además de lo que sus recursos le permitieren, según el voto que hiciera, así hará, conforme a la ley de su nazareato, de sus recursos. O sea, él tenía que pagar para ofrecer estos sacrificios, para ya dar gracias y sus pecados fueran borrados y ya pudiera, ¿verdad? Cortarse y dejar crecer su cabello normal y beber vino. Vaya, tenía que pagar un precio. Entonces, hermano, el pecado tiene un alto costo, pero hermano, el precio lo pagó el Señor Jesús. Nuestra alma, hermano, tiene mucho precio. Por eso la Biblia dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y al final qué? Pierde su alma. ¿Cuánto vale nuestra alma? Hermano, todavía yo sigo con esta persona que falleció, este hombre multimillonario, empresario de Monterrey, hermano, y pues sacan sus cifras, ¿verdad? Miles de millones de dólares, ¿verdad? Su fortuna, cómo empezó y cómo terminó. Y yo le digo a mi esposa, porque igual de otro millonario, multimillonario, su esposa falleció de cáncer, y le digo a mi esposa, ¿y de qué le sirvió todo? Va al hospital, se desvaneció, tuvo 2, 3 días internado, pero al final, ¿qué? Falleció. ¿Y lo que juntó de qué le sirvió? Ahora, hermano, no estoy juzgando, pero hermano, si creyó en Cristo Jesús como Señor y Salvador, qué bueno, amén, gloria a Dios, ¿verdad? Pero si no creyó en Cristo, si rechazó el Evangelio, hermano, usted y yo sabemos dónde está. ¿De qué le sirvió todo lo que ganó, todo lo que juntó, todo lo que, hermano, la reputación, el aprecio? Mucha gente lamentó su muerte. Era un filántropo, apoyaba el deporte, apoyaba las artes, ¿sí? ¿De qué le sirvió todo? Si no creyó en Cristo, hermano, entonces nuestra alma tuvo un gran precio, un gran valor para el Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Primer carta de Pedro,
capítulo 1, versículo 18 y 19. ¿Estamos allí? Dice, sabiendo, ¿sí estamos ahí? Primera de Pedro 1, 18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con ¿qué? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Sangre preciosa, de alto precio. Era la sangre del Hijo de Dios, su Hijo amado, que Él lo dio. Y cuando Cristo, en los días de su carne, en sus días de su ministerio terrenal, Él no cometió pecado. Por lo tanto, Cristo no merecía morir. No tenía por qué morir. ¿Sí? Pero Él estuvo dispuesto a dar su vida. Y hermano, no nos hemos puesto a pensar, siempre leímos, pues Cristo murió, Él murió por nosotros, ¿verdad? Hasta le cantamos himnos, ¿verdad? Él murió por mí, todo eso. Hermano, póngase a pensar, ¿verdad? Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y sigue diciendo, apenas alguno osará morir por algún bueno. Pero ¿quién morirá por un pecador? Como nosotros. Ahora fue una muerte de cruz, una muerte terrible, agonizante, un gran sufrimiento físico y una gran angustia. Es lo que hay que entender. Tan valiosa es nuestra alma a Dios, tan costosa, que Cristo no dudó nada en ir a la cruz por nosotros. Estuvo dispuesto. Aunque hubiera sido uno el que se salvara, Él estuvo dispuesto a morir. Pero por eso Él es el Cordero que quita el pecado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pastor, ¿y ahora qué hay que hacer? Dice ahí en primera de Juan, es más adelante, primera carta de Juan. Pues ¿qué hacemos? Ya Cristo murió. Primera de Juan capítulo 4. Capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Eso es el amor de Dios. Mucha gente dirá, pastor, pues ¿cómo que Dios me ama? Mire cómo estoy sufriendo, mire cómo estoy viviendo. Hermano, vemos que el amor de Dios es que Cristo vino al mundo para salvarnos de la condenación del infierno. No importa cómo vivamos en esta vida. Recordemos simplemente a Lázaro, el pobre, que vivía, hermanos, tirado en la calle, con llagas. Nadie lo cuidaba, hasta los perros le lamían las llagas. Imagínense la infección, la cochinada. Tirado en la calle comiendo las migajas. Ese hombre sufrió, pero por su fe en Cristo Jesús, hermano, está en el cielo. Y la Biblia dice que Él está consolado. ¿Sí? Una vez un señor me dijo, si yo sé que voy a ir al cielo, ¿qué importa cómo viva? Aunque viva debajo de un árbol. Aunque no tenga nada al final, yo soy el ganador. Hermano, ese es el amor de Dios, que Dios, Cristo, envió a Cristo y esa es la oportunidad que tenemos de salvar nuestra alma y tener como herencia la vida eterna, una mansión en el cielo, Cristo lo prometió, vestiduras blancas, sin enfermedad, sin dolor, sin sufrimiento, toda lágrima se da enjugada. Y hermano, caminando en las calles de oro de la Nueva Jerusalén, contemplando el rostro de Dios. ¿Qué precio tiene eso? Nada, es gratuito. A Cristo le costó, pero para nosotros es gratuito. ¿Qué tenemos que hacer? Corresponder, dice versículo 19. Versículo 19. Nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Amar a Dios, amar a Cristo, como el Señor Jesús dijo, si me amáis, guardad, ¿qué? Mis mandamientos. ¿Sí? Lo que hacemos no es para ganar nuestra salvación. Nuestra fidelidad, nuestra consagración es para demostrarle nuestro amor. ¿Cómo le agradecemos? Guardando sus mandamientos. Hacer lo que le agrada, apartándonos de pecado. Ser fiel, eso hermano es gratitud. La Biblia dice, tengamos gratitud sirviéndole con temor y reverencia. Ahora, como dije, hermanos, cuando una persona hace un voto de consagración, tenía que pensarlo bien.
porque al final, cuando terminaba el voto, tenía que traer todas estas ofrendas. Y como digo, era algo costoso. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros? Lucas, capítulo 14. Lucas 14. Ya estamos ahí. En Lucas 14, versículo 28 y 29. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que le vean comiencen a qué, a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Estas palabras el Señor Jesús las dijo para que uno calculara lo que cuesta seguir a Cristo. Una persona que hacía voto de Nazareo tenía que hacerlo y pensar, era algo muy serio. Durante el tiempo que él se consagrara, mínimo un año, él hacía voto de no beber vino, ni consumir, ni de chiste nada de la uva. Cuidarse de que un muerto, inclusive uno muriera cerca de él, y no cortarse el pelo. Y al final, cuando ya haya terminado su voto, todavía tenía que traer una ofrenda costosa. Como dice, según sus recursos, él tenía que calcular si podía o no podía con el compromiso. Y hermano, es lo que Cristo nos enseña. Al iniciar la vida cristiana, nosotros tenemos que calcular cuánto nos va a costar la vida cristiana, el precio que tenemos que pagar. Y como dice ahí el versículo 33, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, ¿qué dice? No puede ser que mi discípulo. Tenemos que calcular. Número uno, ¿cuánto nos cuesta personalmente? Ahí dice el versículo 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, ¿qué dice? No puede ser mi discípulo. Mucha gente seguía al Señor Jesús y él les ponía condiciones. Hermano, nunca el Señor Jesús dijo que ser cristiano es fácil. Nunca lo dijo. Es más, el que dijo, ancha y espaciosa es la puerta que lleva a la perdición. Y muchos andan por ella. Pero estrecho y angosto es el camino que lleva a la salvación. ¿Y qué dice? Y pocos son los que la. ¿Por qué? Porque hay que pagar un precio. Hay que negarse a sí mismo uno. Uno tiene que renunciar a muchas cosas, ¿sí? Actividades, a gustos, a deleites, a actitudes pecaminosas, a estilos de vida, ¿sí? Yo pregunto a veces a la gente que son creyentes y dicen que son creyentes, uh, ¿qué sacrificio han hecho por ser cristianos? ¿A qué han renunciado por ser cristianos? Estamos en unos tiempos, hermano, que mucha gente dice que ser cristiano, llegan a las iglesias y los pastores les permiten todo y no les exigen nada, no les exigen un compromiso. Amén, hermano. No les exigen ningún compromiso. Entonces, el cristiano hace lo que quiere, viene cuando quiere, y hermano, si quiere hace, si no lo hace. Y la palabra que dicen, pues el pastor no me puede obligar. Porque hay gente que me lo ha dicho. Los veo, los animo, les digo, mira hermano, que esto, que lo otro. Ya ahorita ya no les digo nada. Pero antes sí me les exhortaba y dice, mire pastor, pues no me puedo obligar. ¿Y los puedo obligar? No, hermano, no los puedo obligar. ¿Con qué los asusto? ¿Con qué los espanto? ¿Con qué los presiono? Y hermano, Cristo no obliga a nadie. Pero Él sí te dice, el que no carga su cruz y me sigue todos los días, ¿qué dice? No puede ser mi discípulo. Él te está poniendo el precio. Cargar tu cruz. ¿Qué significa? Que ser cristiano, dijo el Señor Jesucristo, en el mundo tendréis aflicción. Y el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirá persecución.
Hay que sacrificar horarios, hay que sacrificar actividades. Hermano, dice otro costo que da el Señor Jesús, versículo 26. Y si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, ¿qué dice? No puede ser mi discípulo. Sé, hermano, lo digo, no estoy inventando. Le puedo dar el nombre y la persona. Sé de una abuela que cuando es día de culto, le dice a sus nietos, a su nieta, no te vayas, no vayas a la iglesia, quédate conmigo, no me quiero quedar sola. Quédate. Ya la abuela le hace la chillona al nieto y ya no quiere venir. A la nieta no quiere venir. Amén, hermano. Por poner un ejemplo, por eso el Señor Jesús, el que ama padre o madre más que a mí, no es que digno de mí. Ay, pastor, no está exagerado. Hermano, a veces ser cristianos nos va a costar amistades, nos va a costar el rechazo de la familia. ¿Sí? Somos cristianos cuando no exige un compromiso, pero ya en algún momento que está el conflicto, hermano, usted recuerda una anécdota del pastor Enrique Durán, que sus padres iban a cumplir, no sé, bodas de oro, no sé, y todos los hermanos, como 11, 12 hermanos, iban a hacer una fiesta, los papás, y le dijeron al hermano, ¿verdad? Usted les toca, pues ustedes pongan el arroz. Y dice el hermano Enrique, ¿cómo que este que el otro? No, es que van a hacer una misa católica y yo no puedo ser partícipe. No, que este que el otro. Y hermano, y lo excluyeron. ¿Amén? Ese es el precio. Ese es el precio. Personalmente, yo recuerdo de mi madre en las fiestas decembrinas, venían hermanos, pues mis hermanas, mis cuñados, ya sobrinos, sobrinas grandes, ya inclusive ya traían a sus parejas, ¿sí? Mis sobrinas, y hermanos ya llegaban a la casa y luego llegaban y teníamos un equipo modular, un estéreo, y ya ponían la música y mamá, no, quiten eso. Ah, ya venían las otras visitas, ya comenzaban a sacar el chupe y todo eso. No, aquí nada de eso. Hermano, si yo soy tosco, hubieran conocido a mi mamá como era. No, aquí nada de eso. Ni música, ni tomadera. Y sí decían, ay mamá, por una vez al año que te visitamos, decía mamá, mejor ni vengan. Y mi mamá siempre se mantuvo así, siempre se mantuvo. Venían los domingos a visitarla, mi mamá en la iglesia y yo acá, mamá, que estamos aquí. No, ya saben que el domingo venga a la iglesia. Si quieren, espérense. Ya no la molestaban, ya nomás mandaban un chamaco por la llave y ya mamá les daba la llave. Hermano, eso es lo que estoy poniendo ejemplos personales. Tal vez habrá ejemplos más duros. Es lo que Jesús está diciendo. El que no toma su cruz y me sigue no puede ser ¿qué? Mi discípulo. Entonces, hermano, usted sabe, la vida cristiana exige, demanda que usted calcule. Y si va a empezar, empiécele bien y cueste, hermano, ¿qué? Lo que cueste. ¿Estamos de acuerdo? ¿A qué renuncia? Hermano, inclusive a veces tiene que cambiar de trabajo. A veces tal vez tendrá que cambiar de lugar de residencia. Tendrá que hacer muchas cosas, hermano, para acabar siendo un discípulo de Cristo. El reto del Nazareo, hermano, era un voto muy serio. Y en la que tomaba el voto tenía que calcular, bueno, durante un tiempo no voy a tomar vino, no voy a sacarme a ningún muerto, voy a cuidarme de que alguien muera y no voy a cortar el cabello. Terminando eso, tenía que conseguir todo esto para traerlo al templo. Ya una vez hecho, ya podía, hermanos, beber vino, ya podía cortarse el pelo. La pregunta, hermano, y este es el mensaje, ¿cuál es el costo? ¿Ya calculó el costo? ¿O todavía no está cargando su cruz? Después de esto, hermano, ¿qué es lo que va a renunciar? ¿Qué actividades tiene que a Cristo no le agrada? ¿O qué amistades? ¿Me está siguiendo también en serio? ¿Qué frecuenta? ¿Sí? ¿Qué cosas, hermano, lo apartan de su fidelidad a Cristo? Yo recuerdo de un joven que cuando fue salvo, ah, venía a la iglesia, pero debido a su trabajo, solamente podía venir cada 15 días a la iglesia. Cada 15 días a la iglesia. Viniendo a la iglesia, hermanos, el Señor le habló.
Entonces él tomó una convicción y tomó una decisión, que iba a venir cada 8 días a la iglesia. Pero eso implicaba, hermano, que le iban a descontar de su salario. Y dijo, ¿qué importa? Lo que el hombre me quita, Dios me lo puede multiplicar. Y tomó una decisión. Y comenzó a ser fiel a los cultos ya cada 8 días, cada 8 días. Pero escuchaba que el pastor anunciaba que había que salir a ganar alma los sábados. Salir a ganar alma los sábados. Pues quiero venir. Pero eso qué implicaba, hermano, faltar otro día. Entonces, hermano, ya le descontaban 2 días. ¿Sí me está explicando? Así al grado, hermano, que al final terminó renunciando a ese trabajo. Porque entre más se involucraba, hermano, más Dios lo llamaba y más convicción tenía. Y a la fecha, hermanos, vale la pena seguir a Cristo. Y por eso, hermano, enseñamos y predicamos. Hay gente, hermano, que no quiere hacer ningún sacrificio, ni de horarios, ni de comodidades. No quiere hacer ningún sacrificio, inclusive materiales. ¿A qué renunciamos por Cristo? Hay que calcular el costo. ¿Sí? Y cuando usted calcula el costo, hermano, está dispuesto a pagar el precio. Jesús claramente lo dijo, ¿verdad? El que no se niega a sí mismo, no toma su cruz y me sigue, ¿qué dice? No puede ser mi discípulo. Simplemente póngase a pensar. La salvación es gratuita. Pero, hermano, eso no indica que ser cristiano sea fácil. Hay que renunciar a muchas cosas, hay que hacer muchos sacrificios, hay que hacer muchos esfuerzos para ser fiel a Cristo. Calcule el costo. Ese voto nazareo era algo muy serio. Y la vida cristiana, hermano, es algo muy serio. No nomás a la ligera. Y pocos son los que están dispuestos a pagar el precio. Inclinemos el rostro, hermanos, por favor. Hagamos una breve oración. Dios Padre, se ha expuesto tu palabra y 3 verdades, mi Dios, que quiero que tengamos presentes. Que entendamos qué costoso es el pecado. La Biblia dice que son deleites temporales. Mi Dios, nuestra naturaleza desea el pecado, busca el pecado. Hay gente que dice, pues no pasa nada, no tiene nada de malo. Y mi Dios, a veces hay creyentes que dicen, pues ya soy salvo por la sangre de Cristo. Que tengamos cuidado, que no nos engañemos. El pecado también trae vergüenza, trae temor y rompe nuestra comunión con Dios. Entendamos eso antes de dejarnos vencer por la tentación. Que entendamos que Cristo pagó un precio y la única forma de corresponderle es obedeciendo sus mandamientos, haciendo lo que es agradable delante de Él. Y que calculemos el costo de ser creyentes. A veces, mi Dios, decimos que somos cristianos, que somos bautistas, pero mi Dios, a veces no queremos hacer ningún sacrificio, no queremos renunciar a nada. No hacemos ajustes en nuestras vidas, en nuestros horarios, en nuestras actividades. Y pensamos equivocadamente que podemos vivir como queramos, sin hacer un esfuerzo por llevar nuestra cruz. El nazareo tenía que calcular y al final de su voto conseguir todo esto y traerlo. Ya estaba librado de ese voto. Tenía libertad, tenía gozo de haber cumplido. Mi Dios, que aprendamos a pagar el precio de ser verdaderos discípulos, llevando tu cruz, siguiéndote cada día. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén.